tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 18 de marzo. Y está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Y dice: toda palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Se tenían por justos y despreciaban a los demás. El que confía en la propia justicia desprecia a los otros por aparenciarse a sí mismo. Está lleno de sí mismo y centrado en el propio yo, y no tiene espacio ni para los otros ni para Dios. El orgullo y el desprecio van siempre juntos. El primero le cierra el camino a uno hacia el Padre, el segundo hacia los hermanos. El justo tiene con Dios una relación de autosuficiencia, de igual a igual. Con los hombres tiene una relación de desprecio, como superior a todos. Los otros son llamados los demás, los marginados de su yo, pues él es el único importante. Es la actitud de Herodes delante de Jesús. Estimar a los otros como superiores a uno mismo es tener el espíritu de Jesús, principio de servicio y comunión. Estimarse a sí mismo superior a los otros es principio de rivalidad y de división. Dos hombres, más que dos personas, son dos espíritus que se disputan el corazón del hombre. Por una parte, el protagonismo, levadura de los fariseos. Por otra parte, el escondimiento, que es levadura del reino. Subieron al templo. Una misma acción buena puede hacerse con un espíritu y un resultado final opuesto: a orar. En la oración sale la verdad del corazón delante de Dios, la soberbia o la humildad, la presunción de la justicia o la admisión de la culpa. Este pasaje quiere hacernos discernir cuál es el espíritu que mueve nuestra oración. Como el verdadero pecado es el del fariseo y todos somos pecadores, no tenemos discernimiento si nos vemos en él. Nuestra humildad, como no la tenemos, será la humillación de reconocer nuestra estúpida verdad. Somos soberbios como el fariseo. Fariseo es el separado que se aparta y se contrapone a los otros que no cumplen la ley. Publicano es un cobrador de impuesto por cuenta de los dominadores paganos. Es la figura del reprobo más detestable. El fariseo de pie es la posición correcta de la oración. Uno está ante Dios, interlocutor del hombre. En su interior, en realidad, el fariseo no está ante Dios, sino ante el propio yo. Su palabra no llega hasta el otro. Es un monólogo, no un diálogo. Como habla siempre dentro de sí, así también ora ante sí mismo. Esta es la soledad infernal del que hace del yo el propio principio y el propio fin. Oraba. Es una oración de acción de gracias. Gracias.
es la palabra fundamental del hombre que bendice al que le da todos los bienes. Reconoce a Dios como aquel que ama y da gratuitamente, y se reconoce a sí mismo como el que recibe y es amado. Gracia es la palabra de consentimiento a sí mismo y a Dios, complacencia en Él como creador y en nosotros como criaturas suyas, alegría de presentarse como un don de Él y todo el resto como signo de su amor. Pero la oración del fariseo es de autocomplacencia. Se apropia de los dones para alabarse a sí mismo en lugar de alabar al Padre y para despreciar a los hermanos en lugar de amarlos. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Agradece, pero no para alabar a Dios ni para entrar en comunión con Él, sino para alabarse a sí mismo y separarse de los otros. Delante de aquel que dijo, yo soy, goza de su yo no soy como los otros. Es una oración satánica. La oración del que no es humilde es una separación luciferina que aparta del Padre y de los hermanos. Es el mayor trastorno y el más fácil que exista. En ella se usa a Dios para buscar el propio yo. Es el pecado por excelencia. El del otro que se acusa es una bagatela. El que se siente superior al otro mientras hace oración siempre está lejos de Dios, que se hizo el más pequeño de todos. Rapaces son aquellos que se apropian de lo que es ajeno. Y el justo no se apropia de los dones de Dios y del propio yo. Injustos son los que no cumplen la voluntad de Dios. ¿Y acaso el justo no quebranta el mandamiento? Adúlteros son los que no van con su amor. ¿Y el justo acaso no se prostituye al ídolo del propio yo en lugar de amar a Dios? Este publicano es una subespecie de los demás que no valen. Es particularmente rapaz, injusto y adúltero. El fariseo que lo acusa para justificarse lo conoce muy bien. Lo ve de cerca como en un cuadro para subrayar su distancia de él. No se da cuenta de que está frente a un espejo. En él está descrito su propio pecado. Nuestro fariseísmo aparece muy bien cuando oramos. Y no es una casualidad. La oración es el espejo de la verdad. Nos hace ver que tenemos todos los males de los que acusamos a los otros. Entonces, no o tratamos de justificarnos o finalmente dejamos de acusar y comenzamos a invocar la misericordia. No hay oración sin humildad. No hay humildad sin descubrir el propio pecado, inclusive el más tremendo que es el del justo. Ayuno 2 veces por semana. Continúa el autoelogio. Levítico capítulo 16, versículo 29, pide un solo ayuno en el año, en el día de la expiación. Él ayuna 2 veces en cada semana, el lunes y el jueves, para expiar los pecados ajenos. Es por su bondad. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Los impuestos o diezmos sobre el trigo, el aceite y el vino los pagaba el productor, no el consumidor. Pero, ¿y si el otro no hubiera pagado? Para estar seguro de que se cumplía la ley, el fariseo hace más de lo que se exigía y paga él. Él es realmente el único justo. Los demás son todos un poco como el publicano, comilones y deshonestos. Este agradecimiento podría traducirse así: con razón me agradeces, oh Dios, por mi honestidad. ¿Te das cuenta de verdad? ¿Y tarde o temprano me vas a recompensar? El publicano, manteniéndose a distancia, hace visible incluso al exterior su distancia de Dios que siente dentro. También los que conocen a Jesús se colocan a distancia de la cruz. Y también el Padre ve al Hijo perdido desde lejos. Es el campo de visibilidad de Dios que mira solamente hacia el humilde. No se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. Con la mirada hacia abajo delante de Dios,
humilde y consciente del propio pecado, tiene una actitud muy diferente de la del fariseo. Se golpeaba el pecho. Era señal de contrición como las gentes a los pies de la cruz, diciendo: la suya no pretende siquiera hacer una oración. Simplemente decían muchas personas humildes y de oración elevada, dicen: no sé si mis oraciones valen algo y ni siquiera si son una oración. Este publicano, a diferencia del fariseo, no confía ni siquiera en su propia oración. Le falta incluso esa confianza. Espera solamente en Dios, pero la oración del humilde penetra las nubes. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Semejante a la de los leprosos y del ciego. Es la oración que purifica e ilumina al introducir en Jerusalén. Es una súplica con dos polos: su misericordia y mi miseria. La humildad es la única cualidad en condiciones de atraer al Altísimo. Me convierte en un vaso que, al ser vaciado de mi yo, puede ser llenado por Dios. Esta oración del publicano será también la mía cuando yo descubra mi pecado de fariseo. No se considera simplemente un pecador, sino el pecador, el más responsable de todos. Los demás son para él, a diferencia del fariseo, todos justos. Les digo, es el juicio de Dios pronunciado de un modo solemne por Jesús, maestro de la ley. Este bajó a su casa justificado. La fe que justifica viene de la humildad que invoca la misericordia. El Hijo del Hombre encontrará esta fe a su regreso. Lo sabemos si oramos siempre, como la viuda, y si oramos con el tono de publicano. El que pierde la conciencia de que todos somos pecadores y de que solo Dios justifica, no tiene esa fe. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos misericordia. Y aquel no. La presunción de la propia justicia no salva a nadie. El justo no queda justificado mientras no conoce su pecado grave. Todo el que se ensalce será humillado. Recuerda la instrucción de Jesús después de la curación del hidrópico en casa del fariseo. Aquí se habla de la humildad necesaria para la oración. Sin ella existe una perversión diabólica de la oración en autocomplacencia y de la fe en autojustificación. El fariseo da un salto mortal al decir: te doy gracias que no soy como los demás hombres, ni como ese pecador. El peligro del lector cristiano es decir: te doy gracias porque no soy como ese fariseo. Es un doble salto mortal. Si no, la humildad, no existe ningún conocimiento provechoso ni de sí mismo ni de Dios, y uno permanece en las manos del maligno. Resulta útil repetirlo. Si el pecado es la soberbia, la humildad que Lucas requiere a todo creyente es la de reconocer la propia soberbia humillante de un fariseo. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.